Estamos aquí de vuelta con Rodrigo Bravo, que tiene una nota, tiene sus apuntes. Rodrigo Bravo, ¿cómo le va? Bien, y ustedes, muy buen día. Muy buen buena día. Semana. Conversábamos en comerciales que debo tener 42 links abiertos en el computador porque salieron tantas notas durante el fin de semana que es difícil no hablar de otra cosa que no sea el caso Procultura. Matías de la Maza, nuestro querido compañero, me mandaba recién un link de una nota, fíjate, del 10 de septiembre del 2024, donde Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, en medio del caso Hermosilla, emplazaba a Chile Vamos a acabar con el silencio y las defensas corporativas. Una frase que le duele hoy día, porque lo que está haciendo el Frente Amplio, en su mayoría, podríamos decir que es una defensa corporativa. Y lo transformaron en eso desde el día sábado, cuando a través de un comunicado el Frente Amplio terminó por acusar una estrategia de espionaje por parte de la Fiscalía. Espionaje. Nada más que y nada menos que espionaje. Y resulta muy paradójico que después de las declaraciones del presidente de la República, que ya vamos a profundizar en ella, pero quien invita a todas las instituciones a seguir funcionando desde lo que les corresponde y les compete, que el Frente Amplio hace poquito rato, en un horario bien inhabitual, Gonzalo Vinter presentó su equipo a las 7:15 de la mañana, Constanza Martínez dice que frente a lo dicho por la prensa, o sea, sin reconocer que hay argumentos judiciales y que está prácticamente todo lo que se ha publicado citado a la carpeta investigativa a la cual tuvimos acceso prácticamente todos los medios de comunicación, no hay ningún vínculo con Procultura del Frente Amplio. Parece que hay notas que no ha leído Constanza Martínez, porque entre otras cosas durante el fin de semana conocimos un grupo de WhatsApp en el cual Alberto Larraín, director y fundador de Procultura, quien seguramente es la cabeza número uno que está buscando la Fiscalía, tiene un grupo de conversación, entre otros, con el diputado en ese entonces presidente del Frente Amplio, Diego Ibáñez, donde se habla de distintas cosas, pero que está esa conversación siendo investigada por la Fiscalía, porque surgen algunas dudas o alertas de esto que está tratando de confirmar a través de todas estas diligencias del fiscal Cooper, de un financiamiento irregular de la política. No es solo ese mensaje, sino que hay varios más, y recordarle también al Frente Amplio que el presidente de la República es del Frente Amplio. Por ende, cuando se pone su nombre en medio de las investigaciones y termina un pinchazo en una conversación a otra persona, conociendo detalles de una conversación efectivamente privada, pero que tiene todos los argumentos judiciales para ser pinchada, el caso pega directamente. Y Constanza Martínez habló después del presidente. Después del presidente. Sí, porque lo del presidente fue durante nuestra madrugada prácticamente, ¿verdad? Exacto. Yo diría que la declaración del presidente me parece bastante impecable, ¿eh? Más allá de en qué vaya a terminar esta historia, desde el punto de vista de estar a disposición de insistir en el mensaje el caiga quien caiga, de que él no va a acusar persecución. Ojo ahí, o sea, lo que está diciéndole el Frente Amplio en este momento es que ellos son unos perseguidos por el sistema, digamos. El presidente está diciendo que no va a acusar persecución de ningún tipo ni le va a bajar el perfil a nada. Sería interesante que el Frente Amplio actúe en consecuencia, y se cuelgue de alguna manera de la bajada que está haciendo el propio presidente de la República, que mal que mal es un dirigente de sus filas que está puesto en el sillón presidencial. Exacto. Primero. Segundo, comete errores profundos y graves, Constanza Martínez. Primero, cuando desliga cualquier tipo de nexo con el Frente Amplio, porque de lo que conocemos hoy día, al menos uno podría decir, mire, calladito más bonito, porque aparecen aquí un montón de citas y de conversaciones y de vínculos que son posibles y que están siendo investigados. Aquí nadie está diciendo que sean culpables de nada, pero es una investigación que está en curso y que tiene sospechas y antecedentes que podrían terminar en una conexión que llegue al Tribunal de Justicia. Ese es otro hecho. Y lo otro es que aquí no hay nadie espiando. Aquí hay un Ministerio Público, que es el persecutor, que, a diferencia de como ocurría en el sistema antiguo, tiene que ir a pedirle permiso al tribunal para pinchar un teléfono, y ese permiso ha sido concedido en varias ocasiones y denegado en otras. Exacto. Como el teléfono del presidente, por falta de antecedentes. Así como también no le ha dado cuerda al tribunal, al fiscal Cooper, en la idea de perseguir el financiamiento irregular de la política en el caso del presidente, por lo mismo, por falta de antecedentes, porque el único antecedente que el fiscal tenía era algo que una tal Lucía dijo respecto de un no pago de una factura, porque Alberto Larraín habría dicho todo esto, como el cuento al teléfono, que no le iba a pagar nada a nadie porque había puesto esa plata en la campaña.
Entonces, esto no es espionaje, esto es una interceptación de teléfonos con autorización del tribunal. Por lo tanto, total y absolutamente legales y ajustadas a derecho, más allá de lo pertinentes que puedan resultar en sus contenidos para la investigación después. Rodrigo. El caso está escalando con Juanma a un nivel que la moneda advertía. Yo creo que lo conversamos aquí la semana pasada. Yo la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con algunos personeros de gobierno y anticipaban lo que se venía. De hecho, algunos ironizaban con que bueno que esta crisis le va a tocar al presidente 12 o 13 horas después, porque los tiempos no coinciden para que uno tenga la actualización inmediata, por ejemplo, para los noticieros de la noche. Pero el presidente se tomó el tiempo y contestó solo una pregunta en relación a lo que venimos conversando, y tú citabas muy bien, Connie. Por mi parte, no hay ningún tipo de persecución, y como tengo la profunda tranquilidad de haber actuado de manera correcta, apegada a la ética y a la ley, puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad. Bien distinto a la postura que está tomando sectores del Frente Amplio hoy día. Es un tema que además pega en la carrera presidencial. Les guste o no a los candidatos oficialistas, se han tenido que referir al tema. Creo que la salida más óptima para cualquiera es reiterar lo que dice el presidente, sin siquiera citarlo, que las instituciones funcionen, que el Ministerio Público haga su trabajo y que concluya lo que tenga que concluir. Se espera que en las próximas horas se comiencen una serie de diligencias que tendrán, entre otras cosas, formalizaciones, anuncios de formalizaciones, y presumimos que, por supuesto, uno de ellos será Alberto Larraín, que hasta hace poco tiempo vivía en su casa, tranquilamente, y según un reportaje que hizo Mega Investiga hace algunos días, atendía pacientes, suponemos que de manera telemática, porque en su casa pareciera haber muy poco movimiento. Alberto Larraín termina centrándose y transformándose en una persona de tal relevancia que dentro de todas las cosas que nos hemos enterado durante el fin de semana, pudo ser ministro de Estado. Así al menos lo pensó el presidente de la República, en un minuto en salud, pero más con mayor consistencia en el Ministerio de Desarrollo Social. Y tanta crítica que ha recibido Isquia Siche, por parte nuestra incluido, por supuesto, porque su mandato como ministro del Interior tuvo graves falencias, conflictos y errores, pero fue ella, según esta conversación, la que puso la alarma y dijo que no era adecuado que Alberto Larraín asumiera el ministerio. Como dijo el presidente. Se lo bloqueó el presidente, y eso lo dice el propio presidente en esta conversación pinchada con Javiera Uneus, Josefina Uneus, quien fuera su psiquiatra y pareja de Alberto Larraín. Así de grande está el caso, podemos entrar en un montón de detalles, pero en lo macro, el gobierno enfrenta una de sus mayores crisis. Yo no sé si la academia alcanza a medir parte de esto, pero imagínate que enfrenta al presidente Gabriel Boric con su mayor número de desaprobación esta semana, 70% de desaprobación, que se iguala a lo que ocurrió con los indultos y a lo que ocurrió con los muertos carabineros asesinados en Cañete. Dos grandes crisis del gobierno y dos grandes momentos que han marcado el gobierno del presidente Gabriel Boric, y hoy día, después de varios hitos, entre otros la promulgación de la reforma de pensiones que venían trayendo al presidente un buen resultado, baja a un 27% su aprobación y, les decía, sube un 70% su desaprobación. Alberto Larraín está siendo, y puede ser por un rato largo, el Luis Hermosilla del oficialismo. Andan todos buscando los chats con Alberto Larraín, todos preocupados hasta dónde llega, hasta dónde escala, etcétera, etcétera. Y porque además tenía un perfil, según se describe de todas estas revelaciones del testimonio ante la Fiscalía, muy de fanfarronear mucho de sus supuestos lazos de amistad y cercanía con distintas autoridades para conseguir cosas. Sí. Ahí hay un parecido. Un parecido que puede traer consecuencias, porque hasta hoy conocemos la conversación del presidente con la psiquiatra, expareja de Alberto Larraín, pero conocemos de Alberto Larraín no solo el eventual irregular financiamiento de la política en la campaña del presidente Gabriel Boric, que es lo que nos tiene concentrado por estas horas en el reporteo, sino también a otro personaje, que es Sebastián Balbontín, quien reconoce él es su pareja y al cual también se le habrían entregado recursos que todavía están por verse si corresponden de igual manera a este financiamiento irregular. Del financiamiento irregular de la política debe ser uno de los pilares que criticó el Frente Amplio al momento de conformarse. Veníamos ya con los años, ha pasado un buen rato, pero de lo que conocimos con el caso Penta, luego con el caso SQM, de financiamiento irregular a políticos de la centro-derecha y a políticos de la centro-izquierda. Penta en particular a la derecha y SQM ya abriendo el marco de financiamiento irregular. Criticando
por supuesto, lo condenable que es ese episodio, nace el Frente Amplio, entre otras cosas. Por eso este golpe a la base del conglomerado que hoy día gobierna es tan grave, tan importante, y me parece que la estrategia que pueda tomar ese partido no tiene que ir con desconocer lo que está ocurriendo. Creo que nadie hoy día está por sobre la ley, como dice el presidente, caiga quien caiga, y al menos lo que hoy día está sobre la mesa es que el Ministerio Público está investigando y debería tener un respaldo transversal a esa investigación. El Frente Amplio enfrenta una crisis, lo quieran o no, el gobierno enfrenta una crisis y vamos a ver de qué manera comunicacionalmente también sale a enfrentarlo. Porque durante el fin de semana pasaron dos cosas bien extrañas. Normal, en una entrevista en Estado Nacional, la vocera de gobierno desconoció cualquier vínculo irregular del presidente con el financiamiento irregular de la política, digamos. Pero apareció un audio que enviaron a ciertos medios de comunicación del vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, que hoy día estaba en una entrevista en Radio ADN. La forma es bien extraña de cómo enfrentarlo. El gobierno suele cometer errores al momento de una crisis de tener muchos voceros. Vamos a ver si esta vez se ordena y es Aysén Echeverry, en su rol que le corresponde como vocera subrogante, la única que toma esta crisis para poder enfrentarla. Se salvó de alguna manera Camila Vallejo, que está en su legal periodo de postnatal, porque qué difícil habría sido para ella también tener que enfrentarlo. El Partido Comunista también ha acusado en las últimas horas errores e ilegalidades por parte de la Fiscalía. Entonces, es bien complejo tener que tomar la palabra hoy día para poder salir de esta crisis. Que además, digamos, pareciera que no sé si Echeverry es la persona más preparada para poder abordarlo. Como que no la siente muy outsider, digamos, de este entramado. Y en el caso de Álvaro Elizalde, por otro lado, también es como... no parece el Partido Socialista salpicado aquí. Había que dar, me decían el fin de semana en La Moneda, una señal, que la defensa corporativa o la defensa institucional por parte del gobierno, o la opinión por parte del gobierno, no solo viniera del Frente Amplio. Por eso esta declaración de Álvaro Elizalde, que fuera una visión del gobierno, que tiene dos fuerzas, por supuesto, el Frente Amplio, el Partido Comunista, lo que fue Apruebo Dignidad, y el socialismo democrático, y en particular con el jefe de gabinete Álvaro Elizalde. No sé si esa señal es suficiente, creo que hasta ahora no lo es, y vamos a ver cómo esto continúa durante la semana. 8:50 minutos.